Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por estar con nosotros, sobre todo hoy que vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del derecho familiar, y nadie mejor que estas dos distinguidas catedráticas de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien les doy la más cordial bienvenida, la doctora Emma Mendoza Bremauns, que ya es conocida de ustedes y a quien le agradezco como siempre su tiempo y su disposición para nuestra alma mater. Maestra. Buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y a la paciencia de aguantarnos. No, al contrario, gracias. Y la doctora Margarita Villanueva Colín, también maestra, gracias por estar con nosotros. Que Para siempre, mí es un placer, doctor. Responde con sus conocimientos, con su presencia, sobre todo en estos temas tan importantes. ¿De qué vamos a hablar hoy con ustedes? Fíjense bien. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deriva del Pacto de San José, Costa Rica, firmado en 1969, tiene una parte que es la Convención Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Y usted se preguntará, ¿de qué van a hablar o de qué se trata? Pues simple y sencillamente que el artículo 17 de esta convención se refiere, protege, consigna a la familia, los derechos de esta, y lo vamos a vincular con las personas privadas de su libertad. ¿Hasta dónde el Estado mexicano, maestra Mendoza, cumple? Ya no digamos, como tú lo has reiterado en otros programas, internamente, sino de acuerdo a esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es una realidad el trato que se da en la visita conyugal, en las relaciones de quienes son privados de su libertad para mantener sus comunicaciones, etcétera, o ¿qué pasa en México? En la realidad tenemos muchas deficiencias. Visiones que no se tienen previstas ni legal ni reglamentariamente para cumplir, y desde luego también la posibilidad de la creencia social y de algunos legisladores de que con hacer o con consagrar algún derecho en la ley ya se resolvieron los problemas, cuando en realidad, mientras no se cumpla con la ley no es mágica. Insisto, la ley solamente puede ordenar, disponer, pero las personas tienen que cumplir con las leyes, con los reglamentos, con la normatividad, para darle sentido y para darle realidad a las cosas. Y la realidad va cambiando de acuerdo con los funcionarios, de acuerdo con los empleados. La política penitenciaria se ve alterada frecuentemente por las tendencias y las ideas de las autoridades responsables de la ejecución penal, la presión internacional para que se cumpla o no se cumpla, el crecimiento de la delincuencia organizada, el terror. Lo estamos viviendo. Monterrey es el ejemplo más cercano, vivo, espantoso de lo que pasa con este descontrol que hay en cuanto a el debido respeto a la ley. Estamos muy lejos de eso. Entonces, bueno, cosas como la preocupación por la familia han estado presentes en el derecho mexicano mucho antes del reconocimiento o tácito o expreso como se ha exigido en la actualidad. Inclusive la reforma constitucional así lo prevé, de los derechos humanos y su respeto, y la disposición que existe sobre todo la posibilidad de violentarlos con la secrecía carcelaria, que es una cosa que se da y se presenta y que pues se lucha cuando hay gente ética al frente de las instituciones o las autoridades conocen la realidad penitenciaria, pero muchas veces tampoco no se respeta. Nosotros tenemos visión, por ejemplo, desde 1920 y tantos, la visita íntima se lleva a cabo en la Ciudad de México, es decir, en el país está reconocida como un derecho de la familia, para que los internos y las internas también reciban a su pareja, cumpliendo con ciertos requisitos. A veces se reglamenta de una forma,
cambia la política y se reglamenta de una forma diferente, pero la verdad es que lo que pasa en la práctica es a lo que podemos atender para tratar no de reformar y reformar y reformar las leyes, sino de hacer cumplirlas para saber dónde está la falla y poder cumplir con nuestros compromisos internacionales, cuando menos. Ustedes como expertos, derecho penitenciario, todo esto tan especial de la ciencia penitenciaria que va más allá de las cuestiones del derecho penal. O sea, esta es la especialidad de la especialidad. Y qué mejor que escuchar las voces más autorizadas en esto. Bien decía la maestra Emma Mendoza, ahí está la norma. Pero maestra, yo insistiría, en México, toda esta vinculación, no solamente la visita íntima, todos los derechos vinculados con la familia, las comunicaciones del privado de su libertad, en las condiciones en que está dentro de los reclusorios, es de acuerdo con nuestras normas o una cuestión es la ley y otra es la realidad y la carencia de políticas públicas. Y la carencia de medios económicos para cumplir con las previsiones legales es una realidad también. Hay un divorcio doloroso entre la realidad y las previsiones normativas y las teorías sobre la forma y la finalidad y las metas que se buscan con la ejecución penal. No puede divorciarse del derecho penal y todos los principios, legalidad para empezar, todos los principios que rigen al derecho penal deben regir al derecho penitenciario. La ejecución penal es la culminación del derecho penal, no podemos desprenderlos. Por eso es que es trágico que haya una visión administrativista y una visión procesalista y una visión penalista de la ejecución penal, cuando en realidad es la culminación de todo el trabajo que se ha hecho para la definición del delito, para la definición de la culpabilidad y responsabilidad, para la precisión de la sentencia que podrá ser de una gran variedad que ofrece la legislación actual, y que la que más se utiliza es la prisión, y que sobre esa que requiere reglamentación muy humana, muy cuidadosa, y que es la tendencia desde la Organización de las Naciones Unidas con sus primeros congresos hasta la actualidad, y la realidad, que es cuando la política, no la política legislativa penal, sino la política que está incidiendo sobre la legislación, decide que 60 años no es cadena perpetua dentro de una cárcel y que vamos a buscar cadena perpetua para que la gente esté más tranquila, cuando que lo que debemos hacer es prevención. Bueno, ese es un absurdo que, con todo respeto a los juzgadores y a quienes me honran viendo este programa, que estemos leyendo que hay sentencias de 100 o 200 años. Digo, coloquialmente, es una tontería. Maestra Margarita Villanueva, te voy a sorprender, y sobre todo para que la distinguida teleaudiencia esté ahí, atenta como siempre. Dentro de lo que dice la maestra Emma Mendoza, hay algo especialmente que me llama la atención. Y qué mejor que una experta, mujer, esposa, mamá de familia, que has visto de cerca en tus funciones, cuando has participado en cuestiones de decidir destino de personas privadas de su libertad, etcétera. ¿En qué escala estamos en México cuando se hacen las inspecciones vaginales? No. ¿Qué pasa? ¿Quién reglamenta esto? ¿Quién lo hace? ¿O es nada más de que, como decía la maestra Emma Mendoza, cuando ella fue directora del Reclusorio Femenil Federal, pues eran otras las cosas? Hoy, bueno, pues deja mucho que desear, pero ¿hasta dónde esto es ver, ponerse guantes, meter los dedos, buscar, hacer? ¿No es esto una violación? Pero fíjate, de los derechos que está privado de la libertad, porque la señora o la hija o la esposa que llegan de fuera y las hacen objeto de este escarnio, o lo aceptan o no entran. Así es. Y entonces,
pues hay que decirle a la gente, a los que nos oyen, que no sea esto una reiteración de buenos deseos y de críticas, sino hay que actuar. Efectivo. Como usted lo está señalando, doctor, es cierto, es un escarnio, es una violación a los derechos humanos, de la dignidad humana, porque no es posible que se realicen esta clase de, me atrevo a decir, aberraciones, ¿sí? Una revisión vaginal, porque supuestamente es un sitio de la mujer donde puede guardar drogas o algún implemento que le lleve al recluso, ¿verdad? Y esto está prohibido, pero ni lo hacen personas capacitadas y ni lo hacen de la forma de vida. En ocasiones, supuestamente, las custodias... Te voy a hacer una interrupción. ¿Por qué lo hacen? O sea, es nada más el feeling de sentir de que, a ver, esta gordita o esta flaquita o esta va a visitar a un señor así, voltéenla al revés. ¿Por qué? Desgraciadamente, yo pienso que va encaminado hacia causarle un daño. Un daño, es una violencia, es violentar los derechos humanos, es una agresión a la persona, como si ella también fuese culpable de la comisión de algún delito, algún ilícito, Maestra, del que está recluido. Por eso empecé diciendo, y separar perfectamente, y qué bueno que ahora México está entrando en esta etapa de derechos de segunda y tercera generación, para que se quejen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con estos principios del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, le violan este artículo 17 sobre la familia y tiene una vía expedita por la vía internacional. Entonces, maestra, en esas condiciones... Lo que pasa es que aquí hay varias cuestiones, Julián. Mira, en principio la secrecía de la cárcel, la seguridad de la cárcel ha sido muchas veces un pretexto para abusos. Sin embargo, sí es una realidad que entran armas, que entran drogas a las instituciones y que los Pero grupos... en la vía esa idónea entran armas. Claro, entra cualquier cosa, perdóname, Julián. ¿Pero de qué tamaño el arma? Pues no, claro. Pues, chiquita, grande. Del tamaño de un condón, que es lo que se utiliza para meter generalmente drogas, objetos, cosas prohibidas. Lo que pasa es que no entran con cualquier visita. Hay técnicas, si el personal penitenciario está enseñado y educado, capacitado adecuadamente, puede hacer la revisión sin tener que hacer los tocamientos vaginales. Esto no es necesario llegar a esos extremos, a menos que haya un pitazo claro de que fulanito o fulanita traen droga. Hay otras técnicas de ejercicios a los que se puede someter a la persona sospechosa para que observarla inclusive, en la forma de caminar, en la forma de comportarse, observarla sin necesidad de un tocamiento físico. Hay técnicas, pero se necesita capacitar al personal, porque si no, pues entonces se recurre a esto. En el caso de la visita íntima practicada entre internos, que las mujeres están presas y los esposos también, y ellas van a visitarlos, y si son sospechosos o se tiene el pitazo o se sabe que ellas introducen droga o que le llevan droga a la pareja, es válido solicitar al servicio médico que haga la revisión. Solo en el extremo en que con las técnicas a las que estoy haciendo referencia, maestra, no se pueda detectar. Pero de acuerdo a lo que estamos analizando en este programa, hay una violación al derecho a la vida en familia del preso o de la presa, porque finalmente pierdes la libertad, pero ¿por qué la dignidad? Pasar sobre todo esto. No. Vamos a hacer una pausa, maestra, y vamos a regresar porque es apasionante este tema, y ahora con el enfoque internacional de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay estas violaciones, es importantísimo. En un momento regresamos con ustedes.
Seguramente a usted le resulta interesante escuchar las voces de expertas, de verdaderas profesionales en esta materia, que el único objetivo, el único propósito, sobre todo en este programa, es que usted conozca, sepa la realidad jurídica, sepa cuál es la situación de la ley y cómo los hechos, la realidad fáctica, supera cualquier norma. Entonces regreso con la doctora Emma Mendoza, porque es muy importante lo que ella nos señalaba, dado que hay un poco una diferencia en la opinión de ella y la mía, porque siento que los derechos, el derecho a convivir con la familia, a pesar de que esté privado de la libertad, no debe ser es decir, no hay que incomunicarlo, no hay que dejar a la persona separada de todo esto, luego ¿no? Que no. Uno de los intereses y la finalidad, la medio de la readaptación social han sido la integración familiar. Por eso te comentaba yo al principio que el reconocimiento que ha hecho México desde 1923 de la visita familiar, de la visita íntima, que en muchos países no se estaba tolerando, no se estaba permitiendo, en Estados Unidos inclusive, y que en la actualidad pues ya es una cosa más reconocida, pero nosotros lo tenemos desde hace muchos años, este reconocimiento de la necesidad de la integración familiar, que la relación sexual es parte de la integración familiar, siempre y cuando sea no a través de prostitución, sino con su pareja estable, o la madre de los hijos, o su esposa, o su concubina, términos que hay que precisar en la legislación, pero de ahí a que sea permitido. Tenemos una gran cantidad, me da pena decirlo, pero es una realidad, una gran cantidad de mujeres internas que se han prestado por ese medio a traer introducidos en su vagina paquetes de droga para llevárselos a su pareja, a veces para que la use, a veces para que la venda, y que es necesario, cuando hay esta sospecha, investigar. Entonces, hay medios, no tiene que llegarse a la invasión ni a la privación de su derecho familiar, de su visita. Eso no debe prohibirse. Sobre todo, debe advertirse a las señoras que no se presten, aunque el marido les insistiera, cuando es el marido el que está dentro, y les insistiera en que les lleven, no deben prestarse, porque el valor importante, el por qué van a visitarlos, la existencia de la visita familiar y la visita íntima, tiene como explicación la posibilidad de que él se integre, no pierda el contacto con toda su familia. Esto es una cosa que está prevista así, y no tiene por qué privársele en el caso de que haya tráfico de drogas, pero tampoco se puede poner en peligro la seguridad de las instituciones sin hacer la investigación moderada, respetuosa de estas posibilidades. Maestra, dice la doctora Mendoza, y no quiero que se escape esas dos palabras, realmente estamos hablando, existe la rehabilitación social. Sí. Todo esto rehabilita socialmente. Cuando tú acabas de decir, David contra Goliat, pone en peligro la seguridad de la institución penitenciaria. Una señora que mete una droga o una cosa X, ¿tanto así? Digo, la realidad es que el tráfico de drogas es uno de los venenos dentro de las instituciones y afuera, con los que se están luchando todos los países del mundo. Pero ¿se podrá comparar lo que puede meter una señora con el tráfico consentido por las autoridades? No hay comparación, Julián, pero la realidad es que por una pastilla se dan una puñalada en el interior. Entonces hay que evitar que lleguen las drogas. Cuando la manga se vuelve ancha, cuando las autoridades disimulan el tráfico de drogas, la violencia en la cárcel se desata. Y lo que es peligroso, no es un sitio de vida normal el hecho de vivir en la cárcel. Entonces, para controlar, para tener una vida estable, se necesita orden, se necesita cuidado, se necesita prevención del delito. Le decía yo a la maestra Villanueva, rehabilitación, ¿eso es rehabilitar? Pues lo que ¿Se pasa, puede readaptar a esa persona? se le está dañando, se le está violentando psíquicamente, psicológicamente, incluso lo está trabajando la Comisión de Derechos Humanos, etcétera.
que una vez que se hubiese violentado este sector, por así decirlo, del individuo, se le dé tratamiento y esté atento a la consulta con el psicólogo, etcétera, pero muchas veces no logran superarlo. Entonces ahí podríamos decir, no se está logrando esa rehabilitación, porque no solamente está dañado el que está recluido en prisión, el que está sí compurgando una pena por un ilícito que cometió, sino se está dañando a la esposa, a la pareja, a la hija. Desde tu punto de vista como experta, ¿el sistema rehabilita socialmente cuando te priva la libertad y todo lo que estamos hablando, que si la visita, que si no, que si la inspección, etcétera? ¿Dónde está la rehabilitación? Desde luego que sí. Yo estoy convencida, si no, no habría trabajado en la cárcel, si no creyera en la posibilidad de que la gente cambie de conducta. Es una cosa que viene del siglo pasado, en que la gente se convence que hay la posibilidad del cambio de conducta. Y entonces lo que tienes que es apoyar, ayudar, ¿cómo? Con educación, con capacitación, con la oportunidad de conocer una vida diferente de la que se ha llevado hasta ese momento. Yo estoy convencida porque yo lo viví y lo experimenté con algunas internas que se llamaban a sí mismas las lacras de la institución donde yo estaba trabajando, y con las que logré avances increíbles, pero tiene que ser una secuencia de apoyos y de convicciones, que las autoridades también presten la ayuda postinstitucional cuando las señoras o los señores salen libres, porque se rescatan, y una gran cantidad de los internos que están ahí son fáciles de rescatar, de reeducar, de orientar otra vez, de darle, pero hay que darles apoyo. Viviendo en las condiciones en que están ahorita, en que viven, no sé, diría yo, 60 personas en un cuarto de 6, es imposible. Bueno, es importante que no sea una cuestión semántica y los términos no los dejen, no hay que confundirse. Yo digo, maestra Villanueva, y la maestra tercia adecuadamente, porque cree en la rehabilitación social. Aquí no ponemos en duda que la persona que delinquió se puede rehabilitar, pero los mecanismos, las autoridades, las normas, ¿están sirviendo para eso? Pues no están cumpliendo debidamente, por así decirlo. Como dice la doctora Mendoza, y tiene toda la razón, ¿se puede lograr? Sí. ¿Se puede rescatar a aquel que delinquió? Sí. Pero hay ¿qué hacen las autoridades? Pues es que con lamentablemente 40,000 internos en un no se espacio para puede. 30,000 o 20,000, pues hacen el ridículo, es lo que hacen, porque es un medio como un caldo de cultivo, Julián, en el que pues van gentes que han delinquido. Los que llegan ya sentenciados es porque se comprobó total o medianamente que cometieron un delito. Van a ser sancionados en los términos de la ley, pero la capacitación del personal es deficiente, la selección del personal es deficiente. Entonces, lo que con frecuencia se hace es que, compadre, yo te mando de director y ahí, que en un año que te quedes, sales bien forrado ya, aunque no vuelvas a trabajar. O tú, viejo, que ya no puedes porque estás todo contrahecho, mi viejo como yo, ya no puedes trabajar como policía, vete a trabajar y ahí te vas a poner a mano. Al cabo son rateros, son ladrones, son delincuentes, a ellos se les puede quitar todo porque no se merecen apoyo. Aquí no está ninguna convicción, no está como los políticos. Que esa gente debería estar en la cárcel. Pues, ¿cómo puedes No darles cuidándolos. un ejemplo así a los internos si tú eres ratero? No se puede. Pues no. Entonces, tenemos fallas en la selección, en el pago del personal de custodia, con frecuencia en toda la República, en los presupuestos para financiar el trabajo en las cárceles son mínimos, no son suficientes como para que la gente viva una vida decorosa. Alguna vez un investigador italiano me dijo, pero con ese sueldo vive en policía, no, ¿verdad? Lo que pasa es que el gobierno presupone que se va a completar con la corrupción. A mí me dio pena decirle que era una grosería. Pero es la realidad. Pero es una realidad. Maestra, esto es importante porque el tema que hemos escogido hoy siempre tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Es importante que destaques
si es que es destacable, si estamos hablando de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, de estos convenios, México los ha firmado, el Senado los ha ratificado, ¿qué papel tiene, si es que es trascendente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México específicamente en esta materia? Tiene que vigilar que se cumplan. A ver, tiene que vigilar, es un Sí. imperativo. Sí. ¿Vigila? ¿Cumple su papel? ¿O pues estamos como aquí, que ella dice, que yo digo, que tú opinas, ustedes nos ven, etcétera? Y pues sí, mucho historia y los profesores y dicen, y la ciencia penitenciaria y la criminología, etcétera. ¿Y? Estuvimos ahí, Julián. Esto no nos lo ha contado nadie y no hemos perdido el contacto con las instituciones y sabemos lo que pasa, pero no solo en el derecho penitenciario, pasa en todas las partes en donde no hay respeto por la ley. Bueno, pues ya te fuiste al país, que estamos viviéndolo en forma lo estamos viviendo, impresionante. Lo estamos viviendo, pero también parte de la prevención es que las personas, la población en general, se convenzan de que lo que estamos haciendo es lo correcto, o lo que deben ayudarnos a que se haga es lo correcto, desde prevenir el delito con los niños pequeños hasta prevenirles a las señoras para que no metan y no vayan a quedar ellas también en la cárcel, como ha sucedido infinidad de ocasiones. Hay que ver estadísticas, hay una gran cantidad de señoras que están adentro por eso. ¿De qué manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede hacer algo o no puede? La nacional, ¿no? Pues lamentablemente debe, pues hay pero que muchas señalarlo. veces no puede, porque Bueno, a ver, está vigilando. Díaz Kelsen decía, entre el ser y el deber ser. Sí. Pero aquí estamos con la norma que ordena, que inclusive se ha hecho una reforma importantísima en derechos humanos, en la Constitución, ya no se habla de garantías, hoy son derechos humanos fundamentales. La última reforma de 11 artículos constitucionales es más que un instrumento para derechos humanos. Este es un campo virgen, hay que hacer algo. Pero hacerlos efectivos, porque de lo contrario, como decía la doctora Mendoza, de nada sirve reforma tras reforma si no se va a cumplir con la ley. Y nosotros como ciudadanos mexicanos sujetarnos a lo establecido, las autoridades cumplir, y entonces caminaríamos acorde y seríamos otra sociedad, otro país, pero lamentablemente no sirve, como si quedara como letra muerta. Derecho a la educación, derecho a la salud, a un trato digno, a una vivienda digna, etcétera. Todo esto tenemos todos derecho, los niños y nosotros como seres humanos que somos. La famosa dignidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Se nos respeta? No se nos respeta. Usted está manejando la situación de la revisión vaginal. La doctora hace mención, sí, efectivamente, muchas mujeres se prestan a introducir a su pareja o a quien esté ahí determinado producto vía vaginal. Principio, que ella no acepte introducir nada, y esto evitaría la revisión. Ahora, que quien va a hacer esa revisión vaginal sea una persona capacitada, un médico, o doctora, como usted quiera llamarle, pero que efectivamente esté capacitada y que esa revisión sea acorde. O sea, no porque eres la esposa, la pareja o la hija o X del recluso, te voy a maltratar. El papel de abogado del diablo, a ti y a la maestra. ¿Y los derechos humanos? Bien, gracias. Bueno, la prisión está privándote de uno de los principales derechos humanos, que es la libertad, por una razón, porque la ley prevé que si cometes un delito te pueden encerrar. Sí, pero una cosa, y por eso es tan importante la Corte Interamericana, una cosa es que si cometiste una falta te priven de la libertad, y otra es que te priven de tu vida familiar. No, pero ese es el punto. Es que esto no te está privando de tu vida familiar, Julián. Si tú cometes otro delito, tienes que ser sancionado. Es que yo pienso que estamos hablando de dos aspectos diferentes. Inclusive, Julián, es de las comisiones estatales y la del Distrito Federal la función de cumplir con el apoyo, de hacer las recomendaciones sobre estas violaciones a los derechos humanos. Es función ya reconocida a nivel constitucional, que lo que tiene que hacerse con los internos es buscar el respeto de los derechos que no han sido afectados por la sentencia
y de sus derechos humanos siempre. Entonces, no podemos entender que se les va a privar de su relación familiar. No se les debe nunca privar de su visita, no se les puede tener en aislamiento total, nunca. Aunque cometan una violación interna de reglamento o un nuevo delito, deben tener su relación siempre, su contacto, debe autorizárseles con su abogado defensor, deben tener ahora, por fortuna, nada más que con mucha limitación, se creó ya en el Distrito Federal y en algunas entidades de nuestro país, los jueces de vigilancia de la ejecución penal, y ya están los jueces de distrito responsables de la ejecución penal, no responsables, se llaman especialistas en ejecución penal. Ante ellos se puede ver como una primera instancia la posibilidad de hacer llegar quejas, porque las comisiones de derechos humanos han tenido el problema de que hacen recomendaciones y las instituciones no las aceptan. Y entonces, pues ya, no las aceptaron. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Nada más que yo insisto en esta posición que es muy importante. Esta convención interamericana tiene un artículo, entre otros, el 17, que dice que es la familia de los países que han suscrito. ¿Qué significa familia? Si la propia ley dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, el señor o la señora privados de su libertad dejaron tener familia. Y dice más la ley, se reconoce que estas personas privadas de su libertad no han sido privadas de su familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, escúchenme bien, lo señala. No se cumple en México. Recientemente hemos visto el caso Radilla, que es de 1974, y que hoy dicen, e inclusive hace unos días se desistió la Procuraduría de Justicia Militar para una investigación de 2 militares, violadores de derechos humanos, que dicen, ahora que los juzgue ya la autoridad civil. Entonces, en esta materia, y cuando la ley, el artículo 17 dice protección a la familia, inclusive, con una novedad, que no lo es tanto, esta Corte Interamericana habla de el derecho del hombre y la mujer a casarse y a formar una familia. Ahora con las modas que hay. Pero, creo que también es muy importante que antes de ir a un corte, usted se quede en esta reflexión. ¿Cuánto nos importa a los mexicanos, a los gobernantes, las personas privadas de su libertad, por lo que sea? Ya lo dijo la maestra Emma Mendoza, pero el sistema penitenciario, el sistema que tenemos, ¿está cumpliendo sus objetivos? Piénselo. Las 2 profesoras que me honro con que me acompañen, también se les ve su cara de reflexión y seguramente que al regresar tendrán para ustedes una nueva información o la persistencia de las tesis, como dice la maestra Emma Mendoza, sí, pero es así. Ahorita regresamos con ustedes en un momento. Como les decía, y la maestra Mendoza, lista, va a tomar la palabra para que nos diga su sentir, lo que le recomienda, lo que ella piensa. Acuérdese que ella es la número 1 en México en su materia. Sus obras, su cátedra, no vale falta llegar al emeritazgo de la UNAM, que ojalá pronto lo tenga, muy merecido. Entonces, oírla es un privilegio. Y ustedes, que nos hacen el honor de escucharnos, pongan atención a lo que nos va a decir.
Bueno, desde luego, la integración de la familia forma parte de la readaptación social, reinserción, como le quieran llamar, todas las teorías de los tienen que ver con la posibilidad de cambio de conducta del interno. No todos son rescatables. Habrá los psicópatas, los sociópatas, que tienen un problema, pero un problema mental. Pero el interno medio es tan normal como nosotros. Como nosotros. No, sí, así es, así como es. Es una realidad, son exactamente igual. Lo importante es que en un momento se pensó en los derechos humanos y a través de las recomendaciones y la participación y las quejas a través de las organizaciones protectoras de derechos humanos se ha logrado avanzar un poco, pero no es a través de una recomendación, sino es a través de una posibilidad de establecer sanciones, de establecer castigos que impliquen la privación de la libertad, que impliquen que no se les pueda nombrar en ese tipo de trabajo otra vez, una serie de limitaciones que se pueden establecer cuando se violan los derechos que están establecidos en la ley. Entonces, no podemos confundir. Yo creo que es muy importante tener bien claro, la integración familiar es un apoyo importante. La educación que se da dentro de la prisión, cuando hay un poco menos de sobrepoblación, que la sobrepoblación no la vamos a resolver soltando a los presos, pero entonces el Estado, evitando la represión. Maestra, entonces el Estado está mal, porque tú señalas una hipótesis muy importante, la rehabilitación, etcétera, pero como hay muchos, olvídense la rehabilitación. No, permíteme. En la práctica es así. Por eso, pero entonces el Estado mexicano está mal, porque si tiene 40,000 personas privadas de la libertad y porque las tiene no resuelve la problemática, pues el Estado está mal. Es que no puede resolverse. Lo que se necesita es, yo pienso, todo el mundo dice que es que se atrasan, duran mucho los procesos, que hay problemas de injusticia, todo un nuevo sistema constitucional, procesal, penal, que va a resolver con mayor agilidad toda la problemática de la delincuencia. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es hacer a un lado la represión, tomar en cuenta las orientaciones de la Organización de las Naciones Unidas para utilizar mucho más los sustitutivos penales o las sanciones que no impliquen la cárcel. El sistema está mal. El sistema está mal. Déjame ir con la maestra. Sí. Sobre todo para estar en igualdad de condiciones, es importante, voy a dar lectura a esto que es una simpleza. Dentro del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice la cuarta parte. Los estados partes, México es uno de ellos, deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades en la familia. O sea, el instrumento interamericano aquí está. Sí. Los derechos humanos mexicanos, lo que dice la maestra, pues, entonces no hay esperanzas. Si tenemos 40,000 y nuestro sistema es para 10,000, pues no hay solución. No, sí, tenemos que entender. Ese es el punto. Tenemos que entender que lo que se debe hacer es reformar las leyes. Pero, maestra, ¿de qué sirvió la reforma al 18? No, pero no reformarlas para meter a más gente. Del 2008, y resulta que no hay ni dinero para hacer las reformas. Entonces eso pues fue una absoluta falta de previsión y planeación. Tú lo dijiste al inicio del programa, se necesita planeación antes de echar a andar reformas penales o modificar lo que ya está existente. Inclusive es una cuestión elemental. Para planear, primero hay que hacer un diagnóstico. Sí. Pues sí, sin diagnóstico. La criminología te da la visión de lo que está pasando en la realidad. ¿Quién la usa? Dime un legislador que tenga un asesor que sea criminólogo y que además le haga caso, porque tienen nuestros legisladores muchos asesores, o cuando no nos pagan muchos asesores, y la verdad es que al final, si no es lo que ellos esperaban que les dijeran respecto a su proyecto, de que no sirve o algo, y cuando es eso, entonces no le hacen caso al asesor. Porque la política... Mira, tocas un punto que no puedo dejarlo pasar, porque es una reforma de hace unos días. Ustedes no son profesoras de Derecho Familiar, pero son juristas. Se acaba de aprobar para el Distrito Federal
a propósito de asesores y de que dicen que saben y no saben, inscribir, desde ahora les adelanto mi cuestionamiento, ¿para qué? Inscribir en el registro civil a las personas que tengan obligación de pagar una deuda alimenticia, que se hayan tardado más de 90 días en pagarla. Entonces los inscriben, ¿para qué? Sin comentarios. Vamos a lo nuestro. Le decía yo a la maestra, pero no me quiere contestar, no sé por qué será. ¿No le quieres entrar al rollo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cada vez que te la toco? No, pero es no, que al no es su contrario. responsabilidad de Al la contrario. nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Dice la doctora Mendoza. La persona que ha cometido el ilícito se le está privando de la libertad, y la libertad es un derecho humano, hasta ahí. Pero el derecho, usted lo está mencionando, a estar con su familia no se le debe de privar, que no se equivoque la situación o que no se malentienda. No es que yo permita a aquel que delinquió, el que esté con su familia ahí apapachando o se salga a su casa, no, pero sí que tenga su visita de sus familiares, el contacto con su familia. Si es esposa, si es su pareja, si es su concubina, que vayan a la visita íntima. Pero si son sus hijos, si su tío, su hermano, su pariente, los integrantes de su familia, también que vayan. ¿Cuál es la realidad, doctor? Usted bien la sabe. Filas enormes para poder ingresar al reclusorio a la visita. Las personas muchas veces vienen de fuera, muchas veces no tienen los recursos económicos, se quedan ahí en el suelo esperando ingresar. ¿Y cuánto tiempo van a estar con el interno? Derechos humanos. Entonces, los la derechos comisión, humanos, ¿qué hace en eso? ¿dónde está la dignidad humana? Por eso yo le decía, la comisión tiene que vigilar y tiene, lógicamente, que hacer las recomendaciones de que no se están respetando, que la institución está, sí, aquí está el reclusorio y ahí deben de estar privados de su libertad, pero y todos los demás derechos pues no los está respetando. Usted mencionó un punto importante, la revisión vaginal, violentando la dignidad humana, pero es que habría entonces, como dice la doctora, capacitar al personal para que efectivamente haga esas revisiones. Hay un problema muy delicado en este punto que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, usted yo creo lo conoce, que hizo la recomendación, la comisión, porque varias mujeres fueron violentadas en esta revisión vaginal por supuesta sospecha de que llevaban droga. Se quejaron porque les recomendaron que hicieran la queja, que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos y actuaran, ¿sí? Y se hace todo el trámite, estamos hablando de 2010 y estamos en 2011, y se hace la recomendación, entramos en el conflicto de siempre. Tú dices, yo digo, si se hizo mal, si se hizo bien, que el aparato detector marcó la alarma y que entonces efectivamente había que hacer la revisión vaginal porque supuestamente llevaba droga a las mujeres. Dígame usted si es correcto y si no se están violentando los derechos humanos. Una cosa, bueno, hasta las mujeres que están preñadas, que están embarazadas, van a la revisión ginecológica, les piden en los centros de salud o en los médicos particulares que lleven vestido o falda para solamente levantar el vestido y que se les haga su examen respectivo. En ningún momento le dicen desnúdase completa. Entonces, ¿por qué a estas personas las hicieron que se desnudaran completas? Bueno, es evidente, maestra, que el tema da para mucho. Y el tiempo, pero no quisiera desperdiciar la presencia de ustedes, que las personas que nos hacen el honor de vernos, porque ustedes hacen realidad el programa, que nos escriben al correo que aparece en la pantalla de la televisión, al teléfono, que ahí también aparece suscrito. Yo le pediría a la maestra Mendoza
que como siempre ella, como maestra, nos diga una síntesis. ¿Qué le recomiendas a las personas que nos ven? Ir a los derechos humanos, a las autoridades, dada la sapiencia, la experiencia, la sabiduría que siempre está contigo, podemos dar orientaciones que pueden servir. Pues sí, yo pienso que debemos hacer presentes nuestras quejas. En este momento el país, y yo pienso que una gran parte del mundo está en crisis en este aspecto de el desorden. Las mismas autoridades con frecuencia violentan las leyes que ellos generan, entonces no las obedecen, ponen el mal ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es que la gente se convenza que si queremos vivir en paz y en orden, tenemos que respetar la ley, y cada quien con su granito de arena cumplir con la ley, quejarse. O sea, están dando muchas facilidades, hasta la denuncia anónima, para hacer llegar quejas, para hacer llegar denuncias de las cosas que están sucediendo. O sea, que la gente que te oye, que la gente actúe. que nos escuche actúe. No hay que quedarnos a la nada más Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la Comisión Nacional, a la local, inclusive yo pienso que eventualmente puede recurrirse inclusive a los periódicos. ¿Cómo podrían llegar a la Corte Interamericana? Traje yo, pero la dejé allá afuera, la dirección de los teléfonos, todos los medios que están, porque ellos están muy abiertos para facilitar con correo, con teléfono y con fax, para hacer llegar las quejas, y ellos checan, verifican de acuerdo con su reglamentación, verifican, investigan cuando ven realidad, posible existencia del hecho denunciado. Entonces proceden y hacen la investigación, van a los lugares. Es un trabajo extraordinario lo que lleva a cabo la Corte, pero vale la pena que nosotros intentemos darle conocimiento para que nos apoye. La instancia internacional en un mundo globalizado como el nuestro tiene gran validez cuando nos preocupa la inseguridad, cuando desconfiamos eventualmente de nuestras autoridades, porque a veces no son claros los derechos, todos los problemas que se tienen con el cambio, con la cuestión esta de la luz, que hay quejas y no hay para dónde voltear, porque hay algunas que no están previstas, porque no estaban sucediendo antes. Todo esto se puede llevar a las instancias de la Procuraduría Social, de la Conducef, recurrir a todas, no nada más a una, a todas las instancias. Hay jerarquías dentro de las autoridades, a las jerarquías superiores, hacer llegar las quejas. No debemos de quedarnos callados. ¿Qué le dirías a la distinguida de la audiencia que nos escucha como una orientación, como un consejo? Bien dice la maestra Mendoza, hay que quejarse, hay que canalizar, porque ahí están los instrumentos locales, nacionales, internacionales, incluso vale la pena destacarlo y hacer un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, como está dándole un enfoque de 180 grados diferente a lo que antes era en este país. Antes ni en cuenta se tomaban los tratados. Hoy son fundamento de estas modificaciones a la ley. De 1917 se decía garantías constitucionales. 2011 se dice derechos humanos fundamentales. Artículo 1, 3, 8, 15, 22 y todos los que se han modificado, 29. ¿Qué le dirías a las distinguidas personas que nos ven? Que conozcan precisamente esos derechos humanos. ¿Cómo? Mire, doctor, están pasando vía de radiofónica, incluso por la televisión, están haciendo hincapié en cuáles son los derechos humanos. La comisión se está encargando de ello. Entonces, que la audiencia no solamente, como luego muchas veces se hace, oímos sin oír o sin escuchar, sino que ponga atención para conocer, que conozcan la Constitución, las reformas. Ahora los medios electrónicos facilitan esto para que esté uno consciente como ciudadano de tener esos derechos, porque somos personas humanas, como se hace hincapié en ello, y saber
en qué momento y a dónde, decía la maestra también, acudir ante esa violación de derechos humanos, de derechos fundamentales, y hacerlos valer y exigirlos, ¿sí? Entonces, si todos contribuimos a ello, podemos cambiar, podemos hacer, muy difícil, está todo en me atrevo a decir, en un caos. Pues vamos a tratar de salir de ello, no a que nos vayamos hundiendo en esas arenas movedizas o en ese pantano del cual pues no vamos a salir. Entonces hay que conocer cuáles son los derechos humanos, ante quién voy a acudir en el momento en que se violenten o se me estén trastocando, por así decirlo, y entonces hacer la queja. Y para que ya entonces las autoridades vean, la comisión me ayude, la comisión, si no voy a quejarme, pues se queda maniatada. Desconozco. Bueno, ¿sí? Qué importante es siempre tocar estos temas tan lacerantes, que son parte de lo que somos los mexicanos, de nuestras familias. Yo solamente quisiera agradecerle a la doctora Emma Mendoza Bremons, distinguida maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, de su División de Estudios de Posgrado, su presencia siempre tan generosa, estudiosa. Ustedes lo ven, no viene a improvisar, viene y dicta una cátedra. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme y darme la oportunidad de llegar a más personas que no solamente la facultad. Gracias. Maestra, muchas gracias. A Siempre usted, doctor. Tus palabras, la sabiduría, el toque especial que se le pone es muy importante. Muchas gracias. Al contrario, a usted muchas gracias. Y a ustedes que nos honran permitiéndonos llegar a su casa, lo exhorto a que nos escriba, a que nos llame por teléfono, a que difunda esta palabra. Es casi increíble, pero se lo digo a usted como una realidad. Los canales privados de televisión, la televisión de paga, usted sabe que nos puede ver en Sky 112, en 639, Cablevisión 112, 639 de Sky, el Dish 731, en Internet a nivel internacional por www.scjn.gov.mx. Este programa pasa los lunes de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Y se repite el sábado de las 19 a las 20 horas. Pero también lo exhorto a que lea usted mi columna Derecho Familiar, que cotidianamente los domingos escribo en El Sol de México, que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, en la prensa y en otros medios, que si usted se mete a internet y a veces quiere saber qué está pasando en esta parte del derecho familiar, usted entra y hay una respuesta. Por hoy le agradezco permitirnos llegar a su hogar y ojalá nos acompañe en el próximo programa de Derecho Familiar.